Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Ya estamos de vuelta, son las 11:08 y vamos a conversar sobre un tema bien controvertido que dejó el último proceso de elecciones que terminó el domingo, sobre todo en la carrera presidencial. Tiene que ver con las encuestas, el rol que tuvieron durante todo este proceso, cuán cerca o no estuvieron de predecir o anticipar los escenarios que efectivamente se concretaron en el día de la votación. Es algo que se está comentando mucho. Algunos candidatos, de hecho, han acusado algún tipo de operación de parte de las encuestas en su contra, pero definitivamente tuvieron algunos vacíos importantes, sobre todo lo que tiene que ver con Franco Parisi. Bueno, vamos a conversar de este tema junto a Ricardo Hernández, es coordinador de Política y Sociedad del Instituto Res Pública. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Ricardo, ustedes desde el Instituto Res Pública han buceado y se conocen bien este ecosistema de encuestas porque desarrollaron Radar Electoral. Cuéntanos qué es lo que significa, qué es Radar Electoral, para luego entrar en detalle. Bueno, a nosotros nos pasó casi lo mismo quizás a muchos, que el fin de semana le llegaban 2, 3, incluso hasta 4 o 5 encuestas distintas con resultados distintos. Entonces, claro, miramos en el panorama internacional, sabemos que Chile todavía está en pañales en tema de encuestas, entonces miramos países que tuvieran mucho más herramientas de seguimiento de sondeos, etcétera, y nos dimos cuenta que había una herramienta que era los agregadores de encuestas, que promediaban justamente la mayoría de las encuestas, van ponderando, cosa de mostrarle a la ciudadanía y a los analistas quizás un promedio más certero, una herramienta para poder hacer el seguimiento de cómo van los sondeos. Y esa fue la gran novedad de Radar Electoral en Chile. Claro, ustedes toman las distintas encuestas, las promedian y eso permite tener un punto de referencia. Claro, ¿no? Y hay dos metodologías, una que va haciendo un agregado, efectivamente, porque hay unas que son semanales, otras que van actualizándose cada 2 semanas, incluso mensuales, claro, esa tomamos, y las otras que van tomando de manera semanal, solamente las que salen en la semana, y vamos mostrando esos dos gráficos y lo van a poder ver en Radar Electoral. No hay una ponderación distinta para cada una, es un promedio simple. Es un promedio simple, la verdad que es una herramienta bien simple, pero que no se había aplicado en Chile, nos dimos cuenta que no existía, así que fue la novedad en esta. Y muy común en otro lado, en Estados Unidos, por ejemplo. Muy común en Estados Unidos, en Europa, Gran Bretaña, muy usado. Y es muy útil para poder tener esta referencia y aclarar un poco el panorama en medio de las encuestas. Bueno, ¿han hecho una evaluación ustedes ya, Ricardo, de lo que ocurrió con las encuestas? ¿Ha sido tema de análisis, como decía en la presentación, a partir de los resultados de este fin de semana? Sí, la verdad que a las encuestadoras la tenían bien difícil, la verdad. Hay que decir que es un escenario, porque esta elección fue muy particular. O sea, tenemos voto obligatorio con inscripción automática. Eso nunca había existido en la historia. O sea, habíamos tenido voto obligatorio, pero no una inscripción automática. Es decir, ingresaron más de 6 millones de personas que no estaban votando. En la última elección presidencial votaron 7 millones, casi alcanzamos los 13 millones. O sea, es una cantidad de personas que no participaban y probablemente tampoco, y este es el gran desafío de las encuestas, no responden encuestas. O sea, las encuestas hoy en día, si miramos el gran panorama, entre las 10 que nosotros estuvimos siguiendo, muchas de ellas lo que hacen es hacer sondeos de manera telefónica, 10 minutos de preguntas de manera telefónica o encuestas, por ejemplo, online. Eso ya va dejando fuera personas que no participan de esa forma de comunicarse, ¿cierto? Claro. De mostrar su opinión, y eso, bueno, va creando un gran bolsón de votos que no está siendo encuestado. Yo creo que ese es el gran desafío de la mayoría de los sondeos. Y ese es un problema entonces de la metodología que se está usando hasta ahora. Dada esta circunstancia, inscripción automática y voto obligatorio, ¿es necesario revisar esas metodologías? Probablemente, quizás agregar algún factor en medios digitales, donde hay un público que participa de los medios digitales, más no de los medios más tradicionales, y por ahí quizás captar a algunos jóvenes que no están participando, el mundo rural también que queda afuera, regiones que se comportan muy distinto a la región metropolitana y que quizás están muy subrepresentadas, y eso puede explicar algunas diferencias de lo que ocurrió, por ejemplo, con Franco Parisi, donde las encuestas tuvieron en promedio diferencias de 8 puntos de lo que se alcanzar, versus otras candidaturas donde estaba todo dentro del margen de error, 2 puntos arriba, 2 puntos abajo, pero ya 8 o 7 puntos. Es una diferencia grande. Muy grande. Claro, y es buen punto el que plantea, por ejemplo, respecto al foco en la región metropolitana. Quizás está sobre representado dentro de estas encuestas, porque si uno ve el resultado presidencial en la metropolitana, a Evelyn Matei le fue mucho mejor que el promedio que obtuvo a nivel nacional. Eso ocurre generalmente en la región metropolitana y
similarmente con la región de Valparaíso. Tienen un comportamiento muy similar y efectivamente tienen un comportamiento distinto a lo que ocurre con las regiones del norte y, por ejemplo, con Biobío también, que están teniendo comportamientos muy distintos, a pesar de que son zonas urbanas. Podemos tomar Antofagasta como ejemplo o Concepción, y a pesar de ser zonas urbanas, se comportan muy distintos su electorado y eso también es muy interesante analizar. Tú hablas entonces del voto rural como factor, del voto de las regiones en relación a la metropolitana de Valparaíso, pero me quería detener en un punto. ¿Hay mucha diferencia a juicio de ustedes o se obtienen peores resultados cuando la metodología es una encuesta a través de un llamado telefónico, digital, presencial? ¿Esas cosas van cambiando el escenario también? Sí, no es que sea una mala metodología, pero eso apunta a un público. ¿Ya? Y que hoy día ese público es la mitad del electorado. Antes probablemente era el 100% del electorado que iba a votar en voto voluntario. Son personas que le interesaba la política porque por lo menos tenían cierto conocimiento de quiénes son los candidatos, porque van autónomamente a votar a pesar de que no sea obligatorio. Claro. Hoy en día entran 6 millones de personas que probablemente dentro de ese grupo de personas haya muchas de que no les interesa la política, o derechamente tienen este factor de rechazo a la política tradicional o a los típicos políticos, entonces prefieren presentar alternativas nuevas, alternativas que quizás representa mejor Franco Parisi, y ahí está ese voto escondido que no respondía a las encuestas. Claro, y es difícil en todo caso para las encuestadoras tratar de llegar a ese público, ¿no? Porque no es tan fácil identificarlo tampoco. Ese es el gran desafío de poder llegar a ese público que no está siendo encuestado, quizás por otras metodologías, como te digo, mundo digital probablemente sea el futuro ahí, pero con alguna ponderación, porque también el mundo digital es bastante manipulable según la información que haya dando vuelta. Entonces ese va a ser un gran desafío para las encuestadoras de aquí en adelante. ¿Y hay experiencia internacional que nos pueda dar algunas luces de cómo las encuestadoras pueden enfrentar este escenario? Sí, hay distintas formas de ponderar, luego son ejercicios que se hacen ya matemáticos, de metodología, que existen en otros lados para ponderar, pero es un fenómeno que está pasando a nivel global. Sí, en Estados Unidos también pasa de que hay una subrepresentación, por ejemplo, de los estados del centro del país. Eso se conoció en las elecciones, por ejemplo, de Trump en las últimas elecciones, ¿cierto? Y algunos fallos de la mayoría de las encuestas, pero es justamente más herramientas como, por ejemplo, radar electoral, los agregadores, a veces corrigen un poco esa situación, así que nosotros celebramos que haya cada vez más cultura de encuesta también, que la gente también sepa ponderar cómo son las distintas encuestas, y más herramientas como ponderadores u otros análisis que nos pueden ayudar a enfrentar los desafíos políticos. Ahora, Ricardo, en términos generales, ¿tú dirías que las encuestadoras acá en Chile trabajan bien? ¿Son serias? Esto a propósito de los cuestionamientos que han surgido. Franco Parisi arremetió con todo contra las encuestadoras y con algunas en particular por no haber previsto, digamos, estas preferencias en su favor. Por eso quiero conocer tu mirada, digamos, de la experiencia técnica que tienen y el análisis más detallado de cómo operan las encuestadoras. Sí, efectivamente. Primero hay que ponderar que las encuestas son fotos del momento. A veces, claro, tenemos este periodo incluso de veda, que no podemos saber qué pasa en las últimas 2 semanas. Entonces pasa que a veces nos quedamos con la última foto que queda media desfasada del resultado final. Mucha gente toma la decisión a última hora, como buen chileno quizás. Y más en este bolsón de votos que te comento yo, que no había votado antes, eso sucede más. Que toman la decisión incluso los últimos 2 días, le preguntan a algún familiar, buscan alguna propuesta que les interese y ahí deciden su voto casi a boca de urna. Eso también es un gran desafío y que a veces es incompatible con estos periodos de veda de que no se puede preguntar ahí a boca de urna por quién va a votar. En otros países no sucede eso. Pero también en la calidad de las encuestas vemos que en Chile hay de todo. La verdad que hay encuestas bastante serias ligadas, por ejemplo, a ciertas universidades o que ya tienen una trayectoria hacia atrás que se puede ir siguiendo. Por ejemplo, un ejercicio interesante que vimos que Panel Ciudadano trataba de distinguir, por ejemplo, entre el votante habitual y el votante obligado. Y esos son ejercicios interesantes que se pueden ir analizando y que ojalá se vayan replicando en otras encuestas. Hay otras que, por ejemplo, que son tan aleatorias, que dejan tantas cosas a cabos sueltos, que es muy difícil de que sean muy predictoras de algún resultado. Y me refiero, por ejemplo, a las parlamentarias, a las regionales, que son núcleos muy chicos, es muy difícil que den un resultado más certero. Ricardo, ahora viene un proceso de elección de segunda vuelta. ¿Tú dirías que esto va a ser más fácil para las encuestadoras este escenario? Sí, porque en el escenario de un voto binario, ¿cierto? De dos alternativas, es mucho más fácil a las personas captar esa respuesta, ¿no? El tiempo en que me demoro en preguntar ya es menor, probablemente
puedo llegar a mucha más gente, esos son factores que son súper importantes para la encuestadora, e incluso quitarle eventualidades. Entre más eventualidades, entre más complejas son las preguntas, entre más complejas son el sondeo, finalmente se va distorsionando la respuesta. Y eso muchas encuestadoras nos comentaban, nosotros le preguntábamos a los encargados y nos decían, claro, eso va ensuciando un poco el resultado. Entonces, entre más fácil es la pregunta, más simple es la dicotomía de las personas, van a tomar su decisión y probablemente ya con la campaña a espaldas de esta primera vuelta, la segunda vuelta un poquito más simple de analizar en ese sentido. De acuerdo. ¿Y ustedes en Radar Electoral van a ir repitiendo este ejercicio en la segunda vuelta? Sí, sin duda. Seguimos con Radar Electoral, seguimos con nuestro contador de días, que también de lo más 25 famoso, días, dice aquí. Efectivamente, al día de la elección. Y también con los resultados, nos vamos a tomar de la eventualidad de la segunda vuelta, que ya marcaban algunas encuestas, y continuar con las encuestas que vayan apareciendo esta semana, de aquí a la siguiente veda, ¿cierto? Que se puedan ir captando. Son muy poquitos días, eso sí, son poquitos días que se pueden captar. Sí, eso te iba a preguntar, porque la veda igual, aunque sea segunda vuelta, rige 2 semanas antes. Claro, entonces probablemente nos vamos a quedar con 5 encuestadoras que son las que hacen el trabajo semanal para captarlo durante estas 2 semanas que se puede captar, y de ahí, bueno, con las que llegan, las confidenciales que a veces llegan al celular, que van circulando. Nosotros claro. igual hacemos el ejercicio, no las podemos publicar, pero podemos ir monitoreando y haciendo el análisis después en los medios. Respecto a esta segunda vuelta, ya está en el sitio radarelectoral.cl este escenario, Kast-Jara. Y la última ponderación, la actualización corresponde al 27 de octubre. Son 6 encuestas que preguntaron por ese eventual escenario de segunda vuelta entre Kast y Jara. 50% de preferencias para José Antonio Kast, 34,8% para Janet Jara. Claro, vamos a ver ahora si hay algún cambio interesante. Ahora que, bueno, se van a sumar más encuestas seguramente a esa pregunta, porque justamente... No todas lo hacían. No todas las hacían, entonces, bueno, agregamos la mayor cantidad de encuestas que sea posible para que sea lo más inclusivo esta herramienta, y ver los cambios interesantes que se producen ahora ya con los candidatos confirmados. Un gran aporte de todas maneras a la información pública en torno a las campañas. Ricardo Hernández ha estado con nosotros, el coordinador de política y sociedad del Instituto Res Pública. Gracias, Ricardo. Que esté muy bien.